Buen día, hermanos. Hoy es un día especial, así que preparemos nuestro corazón para la palabra de Dios. Y hoy día vamos a compartir, hermanos, una reflexión, hermanos, acerca de... Vamos a hablar acerca de nuestra conciencia. ¿Ya? Así que el título es, o el nombre del mensaje es Cuida tu conciencia. Así que vamos a ir a Romanos 2, del 14 al 16. Se los voy a leer. ¿Pueden pararse ya por respeto a la palabra del Señor? Dice así. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a hacer una oración, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición para tu iglesia, para mi vida también, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, a través de ella, y que puedan unirnos con ella con humildad, con sencillez, Señor, y que pueda realmente ser una palabra que pueda renovar nuestra mente, nuestro corazón. Sí. Gracias, Padre eterno, por poder tener el privilegio de exponer tu palabra, Señor. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en el lenguaje actual dice, para que entendamos mucho mejor este texto, dice, porque los que no son judíos obedecen los mandatos de la ley, de Dios, aunque no la conozcan, pues ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su mente. Su conducta así lo demuestra. Pues cuando piensan en algo, ya saben si eso está bien o mal. La buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día, Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Gloria a Dios. Un poquito para entrar en el contexto, hermano. Sabemos que esta epístola fue escrita a la iglesia de Roma, ¿cierto? A los romanos. Y es una carta de las epístolas más importantes del Nuevo Testamento. Porque en esta epístola se desarrolla toda la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y de la fe cristiana en general. Así que es una epístola que el apóstol Pablo profundiza, hermano, el bienestar espiritual para esta iglesia en Roma. El apóstol se preocupó por esta iglesia al escribir esta epístola. Ahora, se dice que esta
es una de las cartas más espectaculares de la literatura cristiana. Es como si diría una carta magna del Evangelio. ¿Ah? Ahora, no la escribió, o sea, no la redactó el apóstol Pablo. Se dice que fue un miembro de esa iglesia. ¿Ah? No se sabe quién comenzó la iglesia en Roma. Pero según los estudios, y con bastante probabilidad, hermano, se dice que fue posiblemente algún judío que asistió a la fiesta de Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió con poder sobre los discípulos de Cristo, que estaban escondidos en el aposento alto. ¿Ah? Eso sale en Hechos 2:10. Dice, entre la multitud que escuchó a Pedro en el día de Pentecostés, había forasteros, dice, y entre ellos romanos, tanto judíos como prosélitos. ¿Ah? Así que como evidencia de la asistencia de estos cristianos en Roma, aparece una obra de Suetonio. ¿Ah? Nosotros hemos estado estudiando un poquito estos historiadores. Y Suetonio, este es un historiador, escribió a fines del siglo I, entre el siglo I y el siglo II. Y en su vida y en su obra Vida de Claudio, escribió lo siguiente. Claudio expulsó a los judíos de Roma porque constantemente estaban amotinándose por instigación de Crestus, o sea, de Cristo. Y Crestus es una variante latina, una variante latina de la pronunciación gentil de Christus, o sea, que es Cristo. Así que, y el decreto de Claudio es mencionado en Hechos 18:2, explicando la presencia de Aquila y Priscila en Corinto, cuando Pablo llega allí por el año 50 o 51 después de Cristo. ¿Ya? Así que esta es la evidencia de esta carta escrita a los romanos. Y hay mucha más evidencia, hermanos, pero más o menos para que ustedes puedan ir comprendiendo un poquito estas palabras del apóstol. Hoy nos centraremos, eso sí, en qué es lo que es la conciencia. Pero antes hablaremos un poquito sobre la ley. Sabemos que la ley, que son los mandamientos de Dios, ¿cierto? O sea, la ley mosaica, que fue dada a los judíos, ¿cierto? Por medio de Moisés, ¿cierto? Al pueblo hebreo, les fue dada a ellos, y no a los gentiles, ¿cierto? Ahora, todos los que estamos aquí, los que hemos nacido de nuevo, y hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, cuando alguien nos predicó, ¿cierto? Y nos habló del Señor, y nos habló de Dios, hemos creído en nuestro Señor. Y hemos podido pasar a ser discípulos de Cristo, confesando, por supuesto, nuestros pecados a Dios, y Él nos perdonó. Una vez que Dios nos perdona, ¿cierto? Y nos hicimos cristianos, viene el Espíritu Santo de Dios a morar con nosotros. Así que, desde ese momento, cuando nosotros nacemos de nuevo y tenemos esta conversión al cristianismo, ya nosotros empezamos a tener una conciencia más clara sobre el Evangelio, sobre la vida de Cristo, sobre Dios. Ya conocemos la verdad y empezamos a tener ya una conciencia más clara, que hay un Salvador,
que hay un Dios que creó el universo, ¿cierto? Y empezamos a comprender que todos los seres humanos tienen conciencia. Todos. Y cada ser humano tiene conciencia tanto del bien como del mal. Por eso que ahora empezamos a comprender más las cosas espirituales, porque tenemos a Dios en nuestra vida. Tenemos más conciencia. ¿Ah? Y según este pasaje del apóstol, que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña que Dios juzgará los secretos de los hombres. Quiero centrarme en el último versículo. ¿Ya? Por eso en el versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que la Escritura enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos que podamos tener o esconder. Llegará el día en que Dios juzgará por Jesucristo todos los secretos de los hombres. Todos. Conforme también al Evangelio. Por lo tanto, hermano, en ese juicio tendrá un papel preponderante y significativo nuestra propia conciencia. Porque la conciencia constantemente nos acusa si estamos actuando bien o si estamos actuando mal. Si estamos hablando lo correcto o si estamos hablando algo incorrecto. Por lo tanto, la conciencia toda la vida te molestará. ¿Y sabes por qué? Porque así Dios lo estableció. Pero para el ser humano. Así que la conciencia fue puesta en el ser humano para advertirte y protegerte del mal y discernir entre el bien y el mal. Así que la conciencia, hermano, también es un don de Dios que Él nos lo dio para justamente cuidarnos de no caer en el mal, sino poder también hacer el bien. La conciencia te dice cuando estás actuando mal o cuando estás haciendo el bien. Y Pablo le llama a la conciencia la ley escrita de Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, nuestra conciencia nos defenderá o nos acusará, dependiendo si obramos conforme a ella o en contra de ella. Es como cuando uno dice, que este es un dicho muy popular: el que nada hace, nada teme. ¿Cierto? Este es un refrán súper popular. O sea, el refrán en el fondo está diciendo: si tú actúas bien, ¿de qué te vas a preocupar? ¿Tienes tu conciencia tranquila? O si tú estás a cuenta con alguien, puedes estar tranquilo. Tu conciencia no te acusa. Ante cualquier situación con el prójimo, con algún hermano, si tú
ya le has pedido perdón. ¿Estás a cuenta? Amén. Sí. Tu conciencia ya no te acusa. Así es. Eso es más o menos, en el fondo el refrán está hablando de la conciencia. Si obraste para bien, conforme a ella, tu conciencia te dará tranquilidad ante cualquier situación, por muy injusta que sea. Ahora, todos los cristianos y no cristianos tenemos conciencia. O sea, tenemos la capacidad moral para saber distinguir el bien del mal. Ahora, ¿qué es la conciencia? Bueno, yo noté algunas cositas. Se dice, o generalmente se entiende, como la parte no física de una persona. ¿Cierto? Porque la verdad es que tú no ves la conciencia. Puedes ver a la persona, pero a la conciencia no la ves. Es como que si tú quisieras ver el alma o el espíritu. No puedes. ¿Cierto? Entonces, es la parte no física de una persona que determina lo correcto y lo incorrecto. Es como una brújula moral en la vida de cada ser humano. Por eso el término griego traducido en el Nuevo Testamento de conciencia es suneidesis, tal cual, que significa conciencia moral. Es lo interno del ser humano. Pero aquí está lo maravilloso, hermano. Es la voz de Dios interna en el ser humano. Tú no la ves, pero está siempre presente. Cuando tú haces el mal o haces cualquier cosa que no es correcta, la conciencia te acusa. Y cuando haces el bien, la conciencia te dice, tú te alegras. La conciencia nos acusa por hacer algo bueno o algo malo. Por eso que la conciencia nos habla y nos corrige, nos protege. Por ejemplo, la conciencia te dice, no vayas por ese camino. ¿Por qué camino? Por ejemplo, por el camino de la droga. No vayas por ese camino. La conciencia te dice. Pero hay gente que lo hace. No escuchan ni obedecen a su conciencia. O no te juntes con esa persona mala, porque te puede hacer daño. Tu conciencia te dice. Pero muchos desobedecen su conciencia y se juntan con la persona que les puede hacer daño. Ahora, voy a dar un ejemplo más fuerte. Por ejemplo, si tú eres casado o casada y te juntas con un hombre o con una mujer y empiezas a salir, tu conciencia te dice, ten cuidado. Pero cuando ya empiezas a adulterar, tu conciencia te dice, mira, estás en lo incorrecto. Son ejemplos. O cuando tú trabajas con plata y de repente unas luquitas por aquí no se van a notar. O, mira, ponele a la factura que recibiste 200
y en realidad eran 250 cosas que tenías que recibir y le pusiste 200. Aunque tú no lo creas, tu conciencia te dice que eso no es correcto. Estás robando, ¿cierto? Hacer malos negocios, estás robando. Tu conciencia te acusa. ¿O ustedes no creen que estos casos de las fundaciones, ustedes creen que esa gente no tiene conciencia? Otra cosa es que no la quieran escuchar para justificar sus robos al fisco, al gobierno. La conciencia te acusa y te dice, eso no es correcto. Ahora, si lo llevamos al plano de la iglesia, en la iglesia es lo mismo. Cuando hay abusos en una iglesia, o engaños con la gente para sacarle su dinero, ¿cierto? A través de falsos mensajes o de mensajes manipuladores. Iglesias donde estrujan a la gente, pidiéndole diezmos, primicias, pactos con dinero, propiedades incluso. Y aquí voy a contar un ejemplo de una hermana de nuestra iglesia que me comentaba ella que una familia le hicieron en su iglesia vender su casa para ir a dejar el diezmo atrasado. Si no, el pastor y la iglesia no la dejaban entrar. Tenía que pagar el diezmo, que eran varios millones de pesos, no sé cuánto. Si no, no la dejaban congregarse. Y ella fue, vendió la casa y fue a dejarle el diezmo para que ella pudiera participar. ¿Ustedes creen que esa gente de la iglesia, no tienen conciencia? La tienen. Que no la quieren escuchar es otra cosa. Por lo tanto, por eso el texto dice que Dios juzgará hasta los secretos y los pensamientos más íntimos de cada persona. Y en esta iglesia, al menos yo le doy las gracias a Dios porque en esta iglesia no ocurre eso. Nosotros no pedimos diezmo, ni pacto, ni dinero, ni nada de eso. No abusamos de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia que nos dice que eso no es correcto. Y esa conciencia es la voz de Dios en nuestra vida. Son ejemplos que le estoy dando de cómo a veces la gente anula la conciencia, que es la ley de Dios puesta en el ser humano. Así que, aunque anulen su conciencia, estos falsos ministros o estas iglesias, un día, hermano, llegará el día en que Dios los juzgará. Y Dios juzgará los pensamientos más secretos que puedan tener escondidos estos hombres, por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque la conciencia te corrige y te dice lo que no es correcto. Porque la conciencia es la ley de Dios, escrita en el corazón de los hombres. Y eso Dios lo da como don al ser humano desde el momento en que tú naces. Y luego creces, ya empiezas a tener conciencia de lo bueno y de lo malo. Pero también he escuchado, porque a veces yo escucho la radio Armonía con mi esposa cuando venimos en el auto, y el otro día escuchaba a una predicadora. Esto es para un poquito entender esto de la conciencia, para que vean ustedes que a veces hay predicadores o ministros que hablan
incorrectamente este tema de la conciencia. Y justamente cuando venía en el auto escuchando esto, como que me lo grabé. Y me acordé de eso y lo quise incluir en este estudio, reflexión o sermón. Ella hablaba de que la guagua o el recién nacido nacía de una naturaleza pecaminosa, nacía con pecado. Sabemos acá, ¿cierto?, que no es así, que el hombre nace puro, el hombre nace sin pecado. Y la única forma que una persona peque, ¿cierto?, o que la muerte espiritual entre, es justamente por el pecado. Pero esta predicadora decía que una guagua o un niño, cuando nace, ya nace en pecado. Y a medida que va creciendo, esa naturaleza pecaminosa empieza a desarrollarse en su conciencia. Miren lo que decía. Por lo tanto, esta mujer decía en esta radio, en este programa, que ella se daba cuenta que los niños de 1 año, 2 años, ya tenían conciencia del pecado, que ya pecaban. ¿Y cómo ella respaldaba eso? Respaldaba eso porque ella observaba que un niñito de 1 año, 1 año y medio, 2 años, no quería entregar su juguete a otro. No decía, es mío el juguete, o se aferraba al juguete. Y producto de ese ejemplo, ella sacaba la deducción de que ese niño ya tenía egoísmo, ya pecaba ya, teniendo 1 año y medio, 2 años. Demostraba su egoísmo al no querer pasar el juguete o compartirlo. Por lo tanto, ella decía que ya tenía conciencia. Y esto, hermanos, es una falsa doctrina. Sabemos que esta es una falsa doctrina calvinista, ¿cierto? ¿Cómo tú puedes decir que una guagua o que un niñito o una niña de 1 año y medio, 2 años, puede tener conciencia del pecado? O que ya está en pecado. Hermano, eso es falso. ¿Cómo tú puedes atribuirle a un niñito de 1 año y medio, 2 años, yo lo escuché en una radio importante de Chile, un programa cristiano de una radio importante de Chile, decía esta mujer que ella se daba cuenta de que ya los niñitos tenían conciencia del pecado. La pregunta es verdad esto? ¿Una guagua o un niño tiene pecado? Por empezar, hermano, para que un niño o una guagua tenga pecado, tiene que conocer la ley. Yo le pregunto a usted, ¿una guagua o un niñito o una niñita de 1 año y medio conoce la ley? No, hermano. Con suerte, hermano, o sea, la conocemos nosotros. ¿Cómo va a conocerla? Pero les estoy dando ejemplo de cómo hay gente que no entiende esto de la conciencia. Personas predicadores que tienen programas radiales. Por eso que sabemos que la conciencia, hermano, nos acusa, pero no un niñito. Y a medida que el ser humano va creciendo y ya va madurando, de ahí empieza recién a tener conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Amén, Señor. Ahora, sabemos que la conciencia no es el Espíritu Santo, para que usted no se enrede. Pero sí es la voz de Dios a tu corazón, a tu mente. Y esto es lo que nos distingue de todas las criaturas de Dios creadas. La única
los únicos que tenemos conciencia como creación es el ser humano. Por eso es que cuando nosotros creemos en Cristo y confesamos nuestros pecados, el Espíritu Santo viene a nosotros y hace morada con nosotros. Y empezamos a entender la Escritura y tenemos ya más conciencia del mal o del bien. Y nos cuidamos del pecado. Así que es importante, hermano, que tengamos conciencia. Pero también es sumamente importante que tengamos al Espíritu Santo, porque Él nos ayudará en nuestras debilidades. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que, hermanos, tenemos conciencia, sobre todo los que somos cristianos. Y la conciencia la tenemos todos. Antes de conocer a Dios, todos teníamos conciencia. Hay cristianos que tienen conciencia de su vida delante de Dios y se esfuerzan por llevar una vida correcta y tener una verdadera comunión con Dios. Cada día, conscientemente, en conciencia, se santifican y se apartan y tienen temor de Dios. Y el Espíritu Santo, como está hablando este texto, los ayuda en sus debilidades, o nos ayuda en nuestras debilidades, e intercede por nosotros. A veces no sabemos cómo pedir al Señor, ¿cierto? A veces puede ser por falta de madurez, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo actúa como intermediario con nosotros, ante Dios, ante nuestras peticiones. Es el Espíritu Santo quien presenta ante Dios lo que no sabemos expresar muchas veces adecuadamente en nuestras oraciones. El Espíritu de Dios hace el trabajo y pide a Dios lo que realmente nos conviene. Por eso que hay gente cristiana y no cristianos que, teniendo conciencia, hacen igual el mal y detienen la verdad. Por eso que hay cristianos que, teniendo conciencia, no actúan correctamente. En Romanos 1, del 18 al 20 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque los que de Dios se conocen les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lenguaje actual, para que les quede más claro, pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. Y Dios, que vive en el cielo, está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado. Por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusas. Dios siempre, hermanos, ha mostrado su verdad a la humanidad, que tiene conciencia de que hay un creador, de que hay un Dios
que creó todas las cosas. La humanidad tiene conciencia que hay un Cristo, que hay un Salvador que vino al mundo y murió por nosotros. Así que Dios lo ha hecho también a través de su creación. Ha mostrado que Él existe. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este es el Salmo 19:1, que me encanta. Cuando tú miras el firmamento, cuando miras las estrellas, ¿cierto? Y los planetas, tú te das cuenta que hay un Dios. Es lo mismo que sale en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Así que no solo tu conciencia te acusará de tu maldad o de no haber creído en un Creador, sino que también tus pecados. O tus malas conductas. La conciencia te dice cuando tú estás teniendo malas conductas. Y esta gente que no quiere creer, dice que también la creación misma les condenará, les habla de que hay un Dios y les dirá por no haber creído en Dios y en su Hijo Jesucristo. Así que, aunque no quieras creer en la verdad y la detengas, porque hay gente que detiene la verdad y no quieran saber nada de Dios ni seguir a Cristo, ni saber nada de los mandamientos de Dios, la misma creación también te dirá en tu conciencia que hay un Dios. Aunque vivas haciendo lo que te se dé la gana, porque hay seres humanos que la verdad viven haciendo lo que ellos quieren, viven sin temor de Dios, sin respeto por Dios, un día esa gente llegará a la presencia de Dios y tendrán que dar cuenta también ante sus pensamientos más íntimos y secretos ante Dios. Así que lo más secreto de tu corazón, tú también tendrás que dar cuenta. Amén, Señor. No podrás eludir tu conciencia, ni la presencia de Dios aquel día. No podrás eludir aún lo más escondido que esté en tu corazón. No podrás, porque tu conciencia te acusará. Por ejemplo, que esto es un ejemplo que se ha dado muchas veces. La teoría de la evolución, ¿cierto? De Darwin. Él reconoció que tomó un cráneo humano y tomó una mandíbula de mono y la unió, como que la soldaron, la juntaron. Y él mintió a la humanidad, diciendo que el hombre venía del mono. Pero eso ya está comprobado. Amén, Señor. Que no venimos de un simio ni de un animal, de un mono. Pero en las escuelas o en las universidades aún se sigue hablando esta mentira. ¿Para qué? Para rechazar la creación de Dios. Para sacar a Dios de la existencia del ser humano, de la humanidad. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gente que detienen la verdad.
¿Ah? Siguen vendiendo incluso mucha literatura referente a la evolución, a la teoría de la evolución todavía, cuando ya se sabe que era mentira. Pero justamente esta gente, a pesar de su conciencia, detienen la verdad, la ocultan, mienten. Por eso que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. El hombre lucha contra la verdad de Dios, pero siempre tendrá la conciencia. Incluso, si lo llevamos al plano cristiano, ¿ah? Al Evangelio, aunque no se le haya predicado a alguien, mire lo que estoy diciendo, aunque esa persona no se le haya predicado de Cristo, no tendrá excusa algún día cuando esté frente a Dios por no haber creído en Dios. No tendrá excusa por no haberse acercado o por no haber considerado el sacrificio de Cristo en la cruz o por no haber creído en Dios. ¿Por qué? Porque tenía la creación. La creación misma te dice que hay un Dios. Amén. Que hay un ser supremo. Así es. Un ser que nos creó, que creó todo. Como dice en Romanos 1:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tendrán ley, son ley para sí mismos. O sea, los gentiles, los no judíos, por ejemplo, que no tenían la ley de Dios, ¿qué es lo que tenían? La conciencia. Por tanto, nadie tendrá excusa, hermano, cuando Dios te juzgue. Aunque no hayas creído en Dios, aunque nadie te haya hablado o predicado, tú tenías tu conciencia. No solo la conciencia, sino también la creación de Dios como testigo. Por eso que la conciencia es la ley escrita de Dios en los corazones. Por lo tanto, te defenderá o te acusará, dependiendo cómo obramos conforme a ella o contra ella. Tu conciencia te habla. Y te doy un ejemplo. Vámonos a Juan 8. Busque Juan 8. Juan 8. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica la conciencia. Cómo el Señor remueve la conciencia. Te lo voy a leer. Juan 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Lo tienen? Sí. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentaba a él, y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, les dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrearla a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, o sea, eran insistentes, eran juiciosos, eran juzgadores.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra el Señor. Pero ellos, al oír esto, ¿qué dice ahí? Acusados por sus conciencias. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aquí vemos, hermano, cómo la palabra de Cristo despierta las conciencias de estos religiosos, hipócritas, juzgadores. Aquí se aplicó la ley moral de Dios en los corazones. En estos religiosos se aplicó la ley moral de Dios en sus corazones. Estaban juzgando a esta mujer adúltera. La conciencia misma les dijo que ellos también estaban juzgando, estaban en pecado. Y la conciencia los acusó a uno por uno, desde el más viejo hasta el más joven. Todos se fueron yendo, tirando las piedras al suelo, porque sus conciencias los acusaban. La ley de Dios puesta ahí. Por eso decía: pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y ahí viene la respuesta maravillosa de misericordia de Dios. Amén, Señor. De Cristo. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Sí, Señor. Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria a Dios. Gracias. Jesús limpió la conciencia de esa mujer. La ley misma de Dios escrita en sus corazones. Los acusó por medio de su conciencia. Por eso que la gente sabe cuando hacen algo bueno y algo malo. Algo incorrecto o correcto. Así que muchos, a pesar que tienen una conciencia, hermano, no le hacen caso. Por eso que hay cristianos que permiten que Satanás adormezca sus conciencias. Y este es el último punto que quiero tocar. Ten cuidado, porque Satanás puede adormecer tu conciencia. Y no permitas que el diablo destruya tu conciencia, tu ser interno. Porque la conciencia es la ley de Dios moral en tu corazón, que te guarda del mal o de hacer el mal, o te guarda de pensamientos malvados. ¿Ah? Hoy en día, ante tanta ideología perversa, ante tanta inmoralidad sexual, ante tanta pornografía, aborto, adulterio, tanta cosa, la conciencia te cuida. Gracias, Padre. Por eso en 1 Timoteo 4, del 1 al 2 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo que cauterizada la conciencia. Así que aquí el apóstol le habla ya a la iglesia sobre la conciencia. Cristianos e iglesias que están con su conciencia
cauterizada. Por eso ocurren abusos en muchas iglesias y congregaciones. ¿Por qué? Porque ya tienen su conciencia cauterizada. Por eso enseñan mentiras, engañando a la gente. Y debemos cuidarnos de eso. Por eso que nuestra conciencia es importante. ¿Por qué? Porque también se puede endurecer, se puede adormecer. Y esto es peligroso. ¿Y qué es lo que puede endurecer tu conciencia y cauterizar tu conciencia? Es justamente el pecado. La maldad, la mentira, el engaño. Ahí tú puedes perder tu conciencia. Y perder la conciencia significa perder el discernimiento. Te insensibilizas ante el pecado, ante la maldad. Te haces insensible ante el pecado. Ya te da lo mismo. Pecar, o decir la verdad, o hablar mentira, te da lo mismo. Por eso a veces hay predicadores que se ponen en un púlpito y hablan mentira. Porque ya tienen su conciencia adormecida, cauterizada por el diablo. Por eso, hermanos, debemos ser luz y sal de esta tierra, en medio de un mundo entenebrecido por el mal. Y muchos cristianos están siendo engañados. Muchas iglesias están siendo engañadas porque han sido sus conciencias adormecidas por el diablo, con falsos mensajes, un evangelio falso. Ya la conciencia no les sirve y será tarde si no se arrepienten y cambian de conducta. Así que cuidémonos, hermanos. Cuidémonos de doctrinas de demonios. Cuidémonos de espíritus engañadores. De tanta falsa iglesia y ministerios falsos. De tantas teologías falsas. ¿Cierto? Lo hemos hablado acá. Teologías de la prosperidad, de la superfe y todas esas iglesias que lo único que quieren es sacarle la plata a la gente. Iglesias con sus conciencias adormecidas, cauterizadas. Y lo triste es que arrastran a muchos a la apostasía, al error. Así que, como reflexión, cuidemos nuestra conciencia. No permita que se adormezca tu conciencia, que se endurezca por el pecado. No permita que el diablo cauterice tu conciencia. Que tu conciencia se llegue a adormecer. Porque se puede atrofiar. ¿Sí? Dice que la conciencia es como un músculo. Por eso cuida tu conciencia de hipocresías, de mentiras, de conflictos, de una vida pecaminosa. Hay personas que pierden su conciencia incluso siendo cristianos. Pierden la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto puede llegar a ser fatal, hermano. En las relaciones interpersonales también. Cuida tu conciencia. Cuida la armonía en la iglesia. Cristianos que pierden su conciencia. Eso te puede llegar a hacer tomar malas decisiones. Por eso dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito 1:15. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo,
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, ¿de qué? De malas conciencias, y lavados los cuerpos con agua pura. Ay, Dios. Hebreos 10, 19 al 23. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9, 14. ¿Qué es lo que puede limpiar tu conciencia? La sangre de Cristo. Es la única que puede limpiar tu conciencia. Te puede limpiar de una conciencia mala, de obras muertas, del pecado y la maldad. Así que asegúrate por medio de Cristo de tener una conciencia limpia, para que siempre podamos ver el bien y el mal, para que siempre podamos también, dentro de la misma iglesia incluso, poder servirnos, hermanos, con una conciencia limpia, limpia de conflictos, saber arreglar las cosas, y no revolver las mañas agrandarias. Dios te puso una conciencia. Si alguien viene y te pide perdón, hermano, extiende el perdón. No solo tú quedarás con tu conciencia limpia, sino que podrás también al hermano permitirle descansar y tener una conciencia limpia, pura delante del Señor. Por eso dice purificados los corazones. Así que asegúrate por medio de Cristo de tener una conciencia limpia, para que siempre podamos ver el bien y el mal. Asegúrate siempre que tu conciencia esté alineada a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Atiende siempre tu conciencia. Escúchala, porque es la ley moral de Dios puesta en los corazones, en nuestros corazones. Pídele perdón a Dios si has tenido una mala conciencia. Que Dios despierte tu conciencia. Si es que se te ha adormecido o endurecido, que Dios te ayude. De esa forma, hermanos, siempre tendremos una buena conciencia ante Dios, en la iglesia o en donde estés. Esto quería compartir, hermanos. Espero que sea de reflexión y cuida tu conciencia. Recuerda que tu conciencia es la ley moral de Dios en tu vida. Te advierte, te cuida y te protege. Hermanos, pueden pararse, vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la Escritura para poder reflexionar. Amén. Te pedimos, Señor, que limpie nuestra conciencia. Si te hemos fallado en algo, si hemos hecho algún daño, Señor, sin darnos cuenta, te pedimos perdón, Señor. Queremos en esta mañana limpiar nuestra conciencia de toda maldad, de toda impureza, Señor. Dios mío, que podamos tener corazones, Señor, purificados. Amén, en esta mañana. Ayúdanos, Señor. Queremos ponernos a cuenta, Señor, delante de ti, amén. Para poder ir a la Santa Cena, Señor, con un corazón limpio y purificado. Amén, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén, Amén. Señor. Amén. Gracias. Gracias.
Póngase acá. Dice así, en Corintios el apóstol dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, o sea, con una mala conciencia, ¿cierto?, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que, hermanos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos ir a la Santa Cena con una conciencia limpia. Así que tengamos unos segunditos de reflexión, hermano. Si quiere pedirle perdón al Señor internamente, personalmente, en su corazón, en su mente, hágalo. Padre, perdónanos. Sin algo tenemos fallado. Queremos ir, Señor. Queremos tomar esta Santa Cena, este sacramento, Señor, con una conciencia limpia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Hermana Gina, ¿puedes orar por el pan? Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este pan que es símbolo de tu cuerpo, Señor, Amén. que fue crucificado, Señor. Y a través de ese sacrificio, Señor, podemos tener también comunión con el Padre y con el Hijo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado Padre, que tenemos conciencia plena, Señor, de lo que tú has hecho con nosotros. Al entregarte a ti mismo, entregar tu sangre, sufrir todo lo que tuviste que sufrir, Señor, por lograr nuestra salvación y liberarnos, Señor, del pecado. Te damos gracias infinitas, Señor, por todo el sacrificio que tú hiciste, entregarte totalmente, Señor. Gracias, Padre bendito, por esa sangre derramada. Amén. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí, en memoria de nuestro Señor y hermano. Amén. Comamos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí, en Amén, memoria de Señor. nuestro Señor y hermano. Amén. Debamos tener. Gracias, Señor. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén, Señor. Así que, hermano, haremos esto, hermano, hasta que nuestro Señor venga. Así que gracias, Señor. Gracias. ¿Alguien puede pasar a hacer una oración, hermano? ¿Una oración? Para dar las gracias por haber participado en esta Santa Cena de esta reunión. En el nombre del Señor Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que me das, Señor, de lavarnos limpiarnos, Señor, con tu sangre preciosa, para beber y comer, Señor, de tu pan. Porque así, Señor, tendremos una buena conciencia, Señor bendito. Tu conciencia, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Hermano, hemos terminado esta reunión. Que Dios los bendiga, que tengan una semana llena de bendiciones, hermano. Que el Señor los acompañe en todo lo que hagan. Amén. Gracias.